que no, que quedes conmigo, que no quiero estar solo, quiero estar contigo. Bueno, simplemente vamos a empezar ya con la entrega de premios y vamos a desvelar por primera vez los jurados de esta 9ª edición del Festival de Cine Asturiano que tenemos aquí. Bueno, los jurados en esta edición han sido, y es la primera vez que los conocen. Oye, ¿quién son? Pues es que ni los propios jurados saben quién es el resto de los jurados. Bueno, han sido en esta edición Geno Cuesta, productor y realizador de cine y televisión; Teresa Marcos, directora premiada en anteriores ediciones de este festival y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Lo dije bien. Y también Maricheli Fernández, actriz y secretaria de Cultura de la Unión de Actores de Asturias, que está aquí con nosotros presente. Un aplauso, Maricheli. Los miembros del jurado. Siempre hacemos una mención a los anteriores miembros de honor de este festival, desde el primer año. Ya tenemos 9 años, Rosaura, como la princesa Leonor. Nacimos en el 2005, aquí en el 27 de abril. Estuvimos aquí en el Salón Grande, es verdad, en tiempos de crisis ya nos mandan para el Salón Pequeño, pero bueno, esperemos que vengan otra vez los tiempos, que volverán los tiempos gloriosos y volveremos al Salón Grande algún día, ¿no? Bueno, estamos aquí muy bien y simplemente en aquella ocasión estuvimos con Gil Parrondo en la primera edición, estuvimos también con Maripaz Pondal, de miembro de honor, estuvimos con Juan Gona entregando premios, estuvimos con Gonzalo Suárez, aquí en el Ateneo entregando premios, estuvimos con Lilian de Celis, que yo la conocí, soy tremendo fan de Lilian de Celis, es una señora admirable, simpaticísima. Estuvimos con Juan José Otegui, con Carlos Blanco, que se nos ha fallecido hace poco, con Fran Braña, que se nos falleció el mismo año que le dimos el premio de honor, y este año pues tenemos el premio de honor. Es un lujo a don Javier Macua, mi tocayo. Bueno, tocó el noveno festival, te está dedicado a ti, Javier. Muy bien. Bueno, queremos también agradecer al Ateneo de Madrid, porque, bueno, esto es el Ateneo de Madrid, es la sala estafeta, que es muy moderna y tenemos la pantalla y derecho a proyección, que esto es tremendo, ¿eh? El Ateneo, con los tiempos que corren, que querían cobrar entrada a todos vosotros, dije yo. No, no hay entrada, yo creo que se oye bien, puse ahí el micro, pero... Puse ahí el micro, pero creo que se oye bien, ¿no? Que nos dijeron, no, por ser tú, entrada gratis. Yo, bueno, pero es que esto, ¿cómo cambian los tiempos, Y ahora hay que cobrar entrada, pero bueno, pero no voy a prohibir unas fotos nada más que cobrar entrada. La crisis que está La crisis que está sí, bueno, la crisis mental, sobre todo. Pero quieres decir que todos estos señores han pagado entrada. No, pero que el Ateneo quiere recaudar, quiere exprimir, quiere sacar entrada. No cobramos entrada. Y no, el tema de la proyección, tenemos la pantalla, o sea que gracias al Ateneo de Madrid, esta es la parte de gracias. Entonces estoy dando gracias al Ateneo de Madrid, gracias por dejarnos aire acondicionado. Tenemos pantalla. Es que gastas luz, me dicen. Gasto luz, claro, gasto luz. Claro, es que los BDLs los sábados no trabajan. Claro, es que ahí cuestan los BDLs, hay que pagarlos. Gracias, Ateneo de Madrid, por dejarnos este sábado de julio para entregar nuestros premios. También gracias a la Unión de Actores de Asturias, porque quieren colaborar, apoyar, y gracias por el apoyo, colaboración, entusiasmo, porque es lo que necesitamos, sobre todo que nos deis entusiasmo y ganas y ánimos. O sea que gracias Unión de Actores de Asturias, Isabel Friera, a la Secretaria General, Maricheli, Unión de Actores de Asturias, gracias por apoyar el Festival de Cine Asturiano. Y también, por supuesto, el Teatro Filarmónica de Oviedo, que siempre está con nosotros apoyándonos allí cuando hacemos los festivales en Oviedo. Bueno, queda el tema de nominaciones, va muy rápido, estamos aquí, a ver, tú dices los de amarillo. No sé si voy a intentar tu letra. A ver. Vamos a ver los nominados, los cortometrajes nominados al premio Mejor Cortometraje. Vamos a leerlos todos de carretilla. Lee tú los amarillos. ¿El número 1, digo? Sí, los que están con... David Rodríguez por Dale. Sí, bueno, Dale de David Rodríguez. La este no está ensayado, de verdad. Me ha pillado. En Madrid el festival no se ensaya, es así. En Oviedo sí lo ensayamos, pero aquí no ensayamos nada. O sea, que me ha pillado a traición. ¿Pero va a tener que leer en asturiano? No. No,
porque soy madrileña, lo siento, pero... Ella es madrileña. La paciencia del cazador. No, yo te decía que leía tú y yo leía el otro. Tú Ah, vale. lees uno, ¿entendiste? Vale, A ver. Nominados al premio al mejor cortometraje. Dale, David Rodríguez. Ni Jin, no robarás, de Xu Xiaoxi, Roberto Canu... Era para que quedara un poco más... ¿Ves? Ay, yo lo saqué, ¿eh? Yo lo saqué. La paciencia del cazador de Kiko y Javier Prada. Ya está, de amarillo unos, los pares, y de otros los impares. Tan complicado. No. Pero bueno, que siempre... Peones, de Benjamín Villaverde. Anita, de Alicia Presencio. Bueno, Todo Sol del Mundo, de Pelayo Muñiz. Foto Forever. Ah, no. La factoría de Juan Caunedo. Toto Forever, de Roberto Canuto. 3 de Ernesto Paredano. Madres, de Kiko y Javier Prada, que también están por aquí, gracias por venir. El abandono de Pablo Casanueva. El Panóptico, de Azul Fuente. Feliz 2013, perdón, de Kiko y Javier Prada. Métete en mi piel, de Maxi Kanga. 20 euros de Seila Fernández. El Hijo del Mar, de Roberto Aznar. Coordenada 2000 de Víctor Salgado. No, cero. Ah, perdón, Cero. Coordenada 0 de Víctor Salgado. Y La Noche de San Juan, de Pablo Bermejo. Bueno, las películas nominadas son El Brujo frente al espejo, de Ray García, Bernabé, de Pablo Casanueva, Vicente Aranda, 50 años de cine, de Kiko y Javier Prada, y Desire Street, Calle Deseo, de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi. Rápidamente vamos a leer las actrices. Carmen Cuello, por El Hijo del Mar. María Guibert, por La Noche de San Juan. Ángela Villar, por Feliz 2013. Toñi Puerta, por Métete en mi piel. Sherry Xia Rui Hong, por Ni Jin, no robarás. Alejandra Walker, por Desire Street. Nunca habíamos tenido 6 nominadas, así que un aplauso para todas ellas. Toñi, gracias por venir tan guapa. Actores, tenemos a Javier Almeda por La paciencia del cazador, que a mí me dijo que venía. Javier, ¿dónde te metiste? ¿Estás por ahí en una carroza? No sé. Gabriel Latorre por El Hijo del Mar. Borja Luna por Dale. Fernando Martínez por Bernabé. Bueno, sí, lo tengo que leer yo porque es Wao Jin Hui por no robarás. Ya lo digo. Si vais a una tienda de chinos decís Ni Jin, significa no robarás. ¿Pero de verdad o de mentira? Es que se llama así el corto, Ni Jin, no robarás. Vale. No me van a tomar el pelo en un chino si digo yo eso. No, es la traducción, el corto. Ni Jin, you shall not steal. O sea que es no robarás. Nos ha mandado de China un director asturiano que está allí trabajando, Roberto Canuto. Y David Blanca por Coordenada 0, que está aquí también. David, gracias. Y también está Borja Luna. Y bueno, también están todos pendientes en Facebook. Están todos pendientes de lo que va a pasar aquí. Porque nuestro festival ya tiene 9 años. Y bueno, todos están muy contentos con nuestros diplomas que están aquí. Los vamos a entregar ahora. Así que gracias a todos. No me enrollo más. Y bueno, vamos a proyectaros una filmina muy guapa de los nominados. Vamos a ver.
Bueno, pues vamos ya con la entrega de premios. Y el primer premio, yo creo que es el premio a la mejor actriz. Alfonso Vallejo lo va a presentar. Alfonso, un aplauso. Bueno, Alfonso Vallejo es un gran actor asturiano. Eras mi ídolo, porque yo Caponata Don Pimpón, él era Don Pimpón. Y yo, ¿quién será Don Pimpón? Y bueno, los de esa generación, llevo 47 años. Y a mí no les parezco, no les parezco. ¿Te pillo mayor ya? No, pero yo veía todo eso, todo el Barrio Sésamo hasta los 15 años, lo vi, no había otro, primera cadena. A los 15 años veía Barrio Sésamo. Era muy bueno, era muy bueno. No, pero ¿cuántos años estuvisteis con Caponata Barrio Sésamo? Sí. Pero bueno, yo tenía 10 años. Estuvimos del 83 al Mira tú, 91 en proyección. Yo, niño, yo pequeñín, Don Pimpón y Caponata y... Sí, ¿Cuántos años estuviste con el personaje de Don Pimpón? Pues eso te digo, rodando 4 años, lo que pasa es que luego... Se reponían los capítulos. Exacto, luego entré en los mundos de Yuppie, entonces se reponían... Bueno, esa ya no, yo vi a Caponata. Quiero decir que ponían las dos. Caponata, te estás hablando de la prehistoria, yo te estoy hablando de Spinetta y Don Pimpón. ¿Qué prehistoria? Soy un chico, es un chaval, hombre. Caponata es Es un chaval. Estás liado. Caponata era el primer Barrio Sésamo. Sí, el primer Barrio Sésamo. Caponata y Perejil. Yo ahí había un personaje que era un mecánico. Ya, la segunda parte cuando yo Don Pimpón, ¿verdad? Claro, luego fue Spinetta y Don Pimpón. No, pero yo vi a las dos, la Caponata y la segunda parte. La que te corresponde a ti es Caponata. Pero bueno, os veía. Bueno, aparte de eso, luego seguí trabajando, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Alfonso? Ahora nada, Alfonso Valle. acabo de terminar una gira con Arturo Fernández, de un montaje de Boadella, se llama Ensayando a Don Juan. Estuvimos en Oviedo, por cierto, no sé si alguien de aquí lo ha visto, pero bueno. Y Don Juan, sí, Ensayando Don Juan. Mucho éxito, Es Don Juan. una versión Sí. sobre el mito de Don Juan. Bueno, pues dile a Arturo, Fer, que queremos tenerlo aquí de premio de honor, a ver si se anima. Díselo tuyo, ya he terminado. Como estaba tan liado, bueno, a ver, cuando dejéis tal, pero bueno, que lo queremos tener aquí entregando premios también. Pues yo si quieres me llamas, te facilito el teléfono, Vale, es pues un sí, tío sí. muy accesible, ¿eh? Bueno, y se pues, apunta a muchas cosas. Bueno, pues nada, que queremos darle también un diploma. Muy bien. Bueno, tú vas a entregar las actrices, ¿verdad? Las repetimos rápidamente. Carmen Cuello, María Guibert. Carmen Cuello por El Hijo del Mar, María Guibert por La Noche de San Juan, Ángela Villar por Feliz 2013, Toñi Puerta por Métete en mi piel, Sherry Shia Rui Hong por Ni Jin, No robarás, y Alejandra Walker por Desire Street. Millán. Ni Jin. Bien. A ver, no ensayamos, pero Vamos mañana a que ello, ensayar. ¿no? Aquí dice, el premio a la mejor actriz es para... puntos suspensivos... Sherry Shia Rui Hong por Millán. Ni Jin no robarás. Es que ella no es Sherry Shia Rui Hong, ¿verdad? Yo soy Claudia Lorenzo, vengo en representación de los equipos de Nijin, Toto Forever y Desire Street, Están en Shanghái. que están en China, no en Shanghái, en Sichuan. ¿Cómo se pronuncia? Sichuan. Creo. Sichuan. Ni Jin. Y bueno, me dijeron Roberto y Xiaoxi, y supongo que será extensible a la actriz, que muchas gracias a todos, muchas gracias a ti. Y a No, a mí nada. No, Ellos es a dijeron que vosotros. gracias a ti. Bueno, Yo pues digo nada. lo que dijeron. No, gracias a los que participan en el festival y a los que mandan su DVD o su archivo. Ahora tenemos archivos por email, por Vimeo. Ahora estoy yo reciclándome porque no, me están mandando el archivo. Yo, pero ¿cómo lo bajo el archivo? Ahora nos mandan archivos. Bueno, pues gracias, esos son los que hacéis el festival. Es lo de mi parte, yo no Se hago lo digo. festival. El festival lo hacéis los artistas, Vale. ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, el diploma no está aquí porque ayer lo llevé a la oficina de correos. O sea que ya está en dirección a China. Muy bien. ¿De acuerdo? Enhorabuena, Roberto. Hay foto para mandar a China. Blanca, A Chincha. tenemos foto para mandarle a China.
Chinchan, eso es un muñeco, ¿no? Cerca, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, pues el diploma ayer lo mandé para China. Perfecto. De acuerdo, les llegará. Bueno, pues China. Es que mañana me voy para Londres, que no, yo tengo que mandarlo ayer ya todo. Perfecto. Pues muchas Diles que gracias. mañana me voy a Londres, que estaré allí todo el mes, y que les mandé el diploma ya ayer. Perfecto. Ya está. Bueno. Enhorabuena, Claudia. Gracias. Vamos a entregar el premio al mejor actor, que lo va a entregar una actriz cantante maravillosa que se llama Rosa García. Un aplauso. Bueno, repetimos, ¿os acordáis quiénes eran los actores? A ver. Pues no ensayamos, no hace falta ensayar, si aquí está apuntado. Javier Almeda por La paciencia del cazador. Javier, que me dijiste que venías. ¿Dónde estás? Gabriel Latorre por El hijo del mar. Es un actor muy veterano aragonés también, muy conocido. Borja Luna por Dale. Gracias, Borja, por venir. Fernando Martínez por Bernabé. Muchas gracias. Wao Yinhui por Ni Jin, no robarás. Y David Blanca por Coordenada Cero. Gracias, David. Y Rosa García, nuestra actriz y cantante. Espérate que te anuncie. Que no me da vergüenza. Rosa García, actriz y cantante. ¿Qué nos dices? Pues digo que esto es una pasada, que es la primera vez que vengo al Ateneo de Madrid. Me encanta todo cómo lo estás trabajando, cómo lo haces y el entusiasmo que tienes por la cultura. Y me encanta. Bueno, Muy bien. bueno, Rosa. No, pero no, a ver, no, yo. No, a ver, tú lee el papel. Ah, vale, ok, vale. El premio al mejor actor es para... Uf, qué calor, 5 de julio. Oye, esto del 5 de 5 de julio, día de Americana, nada. Fernando Martínez por Bernabé. A ver, queremos un primer plano, nuestro fotógrafo oficial. Acércate, acércate, no pasa nada, acércate al medio, no pasa nada. Tú pa' aquí, pa' aquí. No, si ya la cámara va, no te preocupes. No, pero tú pa' acá. Bueno, ahora tú y yo nos ponemos un poco para atrás, él es el protagonista y nos dice algo. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que obviamente no esperaba esto, lo agradezco enormemente. Y bueno, Pablo, el director, no pudo venir por circunstancias personales, también hubiese venido en este momento. Y lo recojo en nombre de todos los que participaron en la película. No sé si lo sabéis, pero hay un proyecto de colaboración de más de 130 personas, en el que nadie cobra un duro y todos tiramos para adelante y acabó siendo el primer largometraje en asturiano. Entonces, bueno, recojo el nombre de todos. Bueno, Bernabé cuenta la historia de un guerrillero asturiano durante la guerra civil que luchaba en los maquis. Sí, en realidad era Cuéntanos un poco. En realidad era un infeliz que en el 40 y pico metió un par de hostias a un cabo y condenaron a cadena perpetua. Al propio cabo le pareció mucho, revisaron el juicio y entonces fueron más mesurados y metieron en 33 años, 3 meses y 3 días. O sea que lo llevaban para talega, miraron para otro lado, dejaron correr y entonces tiros al monte y allí conocían los maquis que había. Entonces este hombre no era un maqui, no era alguien que estuviese en el monte por conciencia ideológica previa, sino que era un infeliz que tocó vivir una pila de desgracias y la hostia. Bueno, él hace el papel de Bernabé en la película. O sea, que enhorabuena. ¿Es tu primer premio? Es... Premio, sí. Bueno, pues queremos que sea el principio de un montón de premios que tengas como actor. Recordad de siempre el origen. Muchas gracias. Bueno, la última Bueno, vamos con... A ver, vamos con el premio a la mejor película. Maricheli Fernández, secretaria de Cultura de la Unión de Actores de Asturias. Gracias por venir. Gracias por venir, Maricheli. Cuéntanos algo. ¿Quieres atril o no atril? Yo creo que queda mejor en el medio, ¿no? Ya estaba yo calculando. Digo, venir monas porque no hay atril.
O sea, que venís monas porque no hay actriz ahí vestido. Ya, bueno. Está bien conmigo, bueno. Cuéntanos algo fuiste jurado. A ver, fui jurado por primera vez Te en mi viste vida. todo, dije, todo. ¿qué te dije? Está difícil Por este eso. año. No, si vas a hablar. ¿Qué te dije? Que era difícil este año. O sea, que me tocó, por ser la primera vez, una labor difícil. La verdad es que sí, sobre todo, vamos, como miembro de la Unión de Actores de Asturias y como actriz, es difícil juzgar el trabajo de los compañeros. Y bueno, fue una experiencia muy agradable y que me gustaría repetir en alguna otra ocasión, y agradecerle a Xavi que pensara en mí para para esta... Yo era por el cargo, yo dije, ¿quién hay después de Isabel? Y no, es el cargo, secretaria de Cultura. Y nada más, en nombre de, pues eso, la Unión de Actores, como él dijo antes, está volcada un poco en el festival y esperamos poder seguir colaborando. En principio, sigamos nosotros o no en la Junta Directiva, esperemos seguir apoyando el festival. Ya veis cómo es todo y nada, el sobre. El sobre. A ver. El premio a la mejor película del 9º Festival de Cine Asturiano 2014 es para... ¿Leístelas? Las nominaciones, bueno, yo creo que ya las sabéis de memoria, pero si no las sabéis de memoria son El brujo frente al espejo, de Ray García, Bernabé, de Pablo Casanueva, Vicente Aranda, 50 años de cine, de Kiko y Javier Prada, y Desire Street, es Calle del Deseo, digo, de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi. Ahora os contáis que el sobre... La película sí, ganadora es Desire Street, Calle del Deseo, de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi. Bueno, cuéntanos, creo que es la primera película. A ver, cuéntanos la historia. Tú sabes más que yo. Yo sé un poco porque los conocí en Los Ángeles. Es la primera peli que hacen ellos dos. Estaban en un máster de dirección de cine, tenían que hacer cada uno un corto. Y en los cortos que llevan haciendo, aunque siempre están dirigidos por uno solo, suelen ser los dos codirectores. Entonces decidieron, en vez de hacer dos cortos, hacer una película que fue Desire Street. Entonces, bueno, es eso, su primera película. Ahora Roberto está en China con Xiaoxi, están desarrollando allí proyectos. Ni Jin, de hecho, fue posterior a Desire Street. Y nada, básicamente es eso. ¿Se rodó en Los Ángeles? Se rodó en Los Ángeles, sí, creo que sí. Sí, o en Hollywood. Y Maricheli, ¿te acuerdas de la película? Dile algo de la película a ella. Un caos ahora mismo Desire con Street. todas las películas y con los cortes y con todo. Bueno, es una gran labor de guión, yo os la recomiendo mucho porque son como cuatro películas que van como empezando, luego mete la otra, luego vuelve a la anterior, luego... Es verdad, es una técnica muy norteamericana que salió con unas películas últimamente que... tipo de esto bueno, no Sí, que son 4 películas, 4 guiones que se van desarrollando en paralelo. ¿Me expliqué bien o me expliqué mal? No, yo creo que me explicaste bien. Entonces, claro, vuelve a como era antes, es un flashback continuo en 4 historias. Y bueno, para ser la primera película, yo creo que está muy bien, ¿no? Bueno, el jurado lo ha dicho. Sí. Bueno, pues esperemos que nos manden muchas más películas, que haya muchas más Desire Street Number 2, Desire Street Number 3, y que las manden al Festival de Cine Asturiano. Roberto Canuto, de Xixón, cómo no, y Xu Xiaoxi, de codirector y coproductor. Mejor el nombre de Xiaoxi que yo. Xu Xiaoxi, bueno, estamos ahí todos en Facebook. Enhorabuena, un aplauso. Va rápido. Vamos con el 5º premio al mejor cortometraje. Rosario de la Cueva, aplauso. 20 cortos, son 20 cortos finalistas. Lo que hay que leer es esto. El 5º puesto del 9º Festival de Cine Asturiano al mejor cortometraje es para...
Anita de Alicia Presencio. Enhorabuena, quinto puesto, quinto premio. Bueno, ellos vinieron y dijeron que somos los de Anita, somos los de Anita. ¿Dónde está Alicia? Yo hablé con ella, ¿dónde está Alicia Presencio? No podía porque teníamos cosas que hacer. Entonces yo soy el hermano, está representando... Sí, yo soy el director de fotografía. Editor de fotografía, bueno, vais a hablar los dos, cuéntanos. Bueno, yo soy el hermano de Anita, que vive en Oviedo. La protagonista del corto, muy Yo bien. vivo aquí en Madrid, entonces como yo soy aquí, el único que vive aquí en Madrid capital por el trabajo, vivo 15 años aquí, entonces mi padre viven en Asturias. Pues no pueden venir por tema de trabajo, laboral y tal. Entonces yo como vivo aquí, pues entonces... Bueno, ha venido. Es un corto sobre la inmigración, ¿no?, de los hispanoamericanos en España. Bueno, cuéntanos algo del equipo, de... Sí, vamos, es sobre todo la historia de Anita, que nuestra de superación. De cómo, a pesar de todas las dificultades que tiene, porque está en silla de ruedas y tiene problemas, a pesar de todo ello, consigue salir adelante. Bueno, pues quinto puesto, enhorabuena. Vamos a entregar el cuarto premio al mejor cortometraje. Pilar, que es una actriz y cantante estupenda, cubana, de Cuba, azúcar. Española, criada en Cuba, asturiana, de Cabañaquinta, ayer. Sabemos a maneras. Hombre, boleros y de todo. Lo que ¿Salta algo? chiquita. Ay, no, por favor. Bueno, pues nada, no hay show. Hoy todo solo papeles. Venga. Bueno, entonces el cuarto puesto al mejor cortometraje del noveno festival de la del cine No, del cine asturiano. Es para Peones de Benjamín Villaverde. Benjamín Villaverde. Eres María Guibert, pero bueno, ella es una nominada. Bueno, pero ¿cómo llegas tan tarde? Hicimos el... Hijo, porque estuve viendo la cabalgata y te tenía... Otra que vino al Gay y que pasó ya al festival. Bueno. No había manera de llegar, lo siento. Bueno, luego cuando sales de aquí a mano derecha tienes la cabalgata. ¿Eh? Te puedes... Bueno, tú vienes porque quieres hablar que hablara en nombre de Benjamín. Bueno, cuéntanos algo de Benjamín Peones, creo que está en muchos festivales y ¿cuántos premios tuvo? Pues no, yo... Bueno, tuvo varios premios, ¿eh? Sí. Sí que hizo Hills, Tacones, que es otra, y esa en Londres, por ejemplo, pues sí, tuvo varios premios. Y no, Peones pues es de las más recientes, sí. Y pues nada, que está con mucha ilusión, pero haciendo muchos en otro nuevo proyecto, que en cuanto llegue intentaré colaborar con él. O sea, que te mando esto, tú ve y di que dar las gracias, si nos toca algo, ve a dar las gracias, ¿no? Saluda por lo menos y tal. Bueno, pues Tali, que muchas gracias de nuestra y que mande más cosas al Festival de Cine Asturiano. Bueno, y diré que tiene nuestro cuarto diploma. ¿Te lo doy a ti entonces? ¿Se lo llevas tú? Pues mira, un sello que me ahorro. Muy bien. Bueno, vamos con el tercer premio al mejor cortometraje y el segundo premio al mejor cortometraje y el primer premio al mejor cortometraje. Que esto es tradición en nuestro festival que lo entregue nuestro premio de honor de este año. Nuestro premio de honor este año es don Javier Macua, que está aquí presente y que los va a entregar él. Don Javier, ven aquí. Vamos a hablar. Nada, pasa nada. Javier Macua. Dime. Vamos a ver, siempre empezamos por el principio. Y bueno, Javier Macua, igual no sabemos si tiene 8 apellidos asturianos, no nos importa, no nos tiene que importar, pero tiene 2, que son Macua y Lara. Macua es un apellido de origen navarro, que está extendido por todos los sitios. Los pero mapas tiene... con Q están solo en Asturias. Pero tienen una especial vinculación con Asturias, los Macua de Asturias. De hecho, emparentaron en Oviedo con los Uría Macua. Y en Avilés
pues emparentaron también con lo mejor de la sociedad avilesina. De hecho, un antepasado tuyo, Javier de Macua, ya nos explicas lo del D, fue nombrado marqués de San Juan de Nieva. Yo no sé si le daste tú el marquesado. No. Bueno, cuéntanos, esos Macua eran empresarios, ¿qué se dedicaban tus antepasados? Tengo yo interés saber, ¿eran empresarios, de comerciantes? Tenían una finca, bueno, no sé cómo empezó la cosa, porque ya Jovellanos los cita en una... Yo creo que el reloj de ahí del Ayuntamiento de Avilés lo tenía un Macua, un de Macua, como tú dices. Y no, vienen de Filipinas y México. En México tienen una finca que se llamaba Malpaís, muy bonita, al lado del Popocatépetl. Una vez fui a verlo, pero no vi nada. El Popocatépetl sí lo vi. Y nada, en mi casa había una pipita de estas aztecas, cuando yo era pequeño, que me decían que esto era lo que quedaba todo del imperio Macua, porque lo primero había sido una finca llamada Malpaís, que tenía un tren y tuvieron que cambiar la finca y quedarse con el tren. El tren lo tuvieron que cambiar por un barco. El barco lo tuvieron que cambiar por una escopeta y la escopeta la cambiaron por la pipa india, que estaba rota y por debajo se leía Made in Spain. O sea, ese es el camelo que contaban. Pero bueno, en cualquier caso es una familia de una cierta prosapia, sí, que tenía plantaciones de mezcal. Mezcal y pulque. Era para... Bueno, no sé si conocéis a Avilés, la calle mejor de Avilés es la calle La Cámara, y hay un palacio estupendo, color azul, que es el Palacio de Macua. Pero yo soy un pequeño burgués. Bueno, no voy por ahí, esos son los antepasados, luego vamos contigo. Pero la casa esta la tienen abandonada, la compró el ayuntamiento y la tienen abandonada. ¿Qué pasa con el Palacio de Macua? 3 o 4 años que la abandonaron porque no sé qué había ahí. Lo que está abandonada la casa del ayuntamiento, pero es del ayuntamiento ahora, pero era de su cuando antepasado murió mi tío, pues en Macua. Era de este Javier de Macua, ¿no? No, era el nieto. Bueno, yo no sé si sabéis, igual tú lo sabes, que hay una parte de Avilés que se llama un barrio que se llama Macua, toda una zona que se llama Macua, y es porque tu familia, los Macua, edificaron allí una pequeña casita de veraneo, un palacete con jardín y verja para ir a bañarse a la ría. Fue la reina María Cristina. Era de la reina María Cristina, sí, pero bueno, internet está todo mal. Lo heredaron, no sé por qué. Lo heredaron tu familia. Una subasta. Cuéntanos. Lo regaló, yo qué sé, eso es una cosa. Lo regaló a este Javier de Macua, desde 1850. De Macua y doña Emilia Carrizo, sí. Bueno, y a raíz de ese chalet, pero lo llamaron chalet de los Macua. Toda la zona se llama Macua, el polígono de Macua, el dique de Macua, el arenal de Macua, el polígono toda de Macua, la zona. sobre todo, que es una vergüenza. Porque aquello era un paraíso, aquello eran unas marismas extraordinarias y maravillosas, donde un señor antepasado mío